Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la carta a Tito, capítulo 1 y versículo 5, donde dice: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Anteriormente ya se ha considerado sobre el tiempo de la estancia de Pablo en Creta, pero no es posible precisarlo puesto que no hay referencias bíblicas para ello, pero seguramente que la visita ocurrió luego de la liberación de la primera prisión en Roma. Nótese que por la frase primera de este versículo se aprecia que en esa ocasión había estado acompañado por Tito, al que dejó en la isla con el propósito que indica a continuación. Téngase en cuenta que en aquella ocasión se predicó el Evangelio y se formaron grupos de discípulos en distintos lugares, pero no había habido tiempo para establecer los ancianos y corregir también lo que es normal que se produzca en una obra nueva. El apóstol había estado en Creta un tiempo breve y con toda seguridad deseaba visitar las congregaciones que había fundado anteriormente, encontrándose con hermanos y cumplir promesas de visitas luego que fuese liberado de la prisión. Este era el pensamiento de Pablo cuando escribió, por ejemplo, a los Filipenses, capítulo 1 y versículo 25 y 26, donde dice: Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pero el establecimiento consolidado de las iglesias en Creta no había sido aún todavía completado, por cuya razón deja a Tito para que acabe lo que quedaba pendiente de hacer, mientras él, Pablo, seguía viaje para cumplir el programa que se había trazado. Y las razones que tuvo para dejar a Tito en Creta se pueden concretar primeramente en una tarea para consolidar, asentar y corregir algunas cosas que quedaban pendientes aún todavía en las iglesias. La regla del funcionamiento, el programa de discipulado, enseñando la doctrina a los recién convertidos, la resolución de conflictos que se producían al salir los creyentes del paganismo, son costumbres arraigadas a aquella forma de vida, la ética cristiana, etc. Son asuntos que Tito debía establecer correctamente. Pero además de poner ordenadamente las cosas en las congregaciones, lo que estaba fuera de orden y necesitaba una urgente atención era el establecer ancianos, es decir, líderes de conducción en la iglesia. Y nótese que de esto ya se habló más extensamente en el comentario de la primera carta a Timoteo. Téngase en cuenta que los ancianos son los oficiales responsables del gobierno de la congregación local. No son dones, como se ha dicho, sino oficios. Por tanto, la actuación de su servicio queda limitado a la iglesia local, mientras que los dones son dados para la iglesia en general. Y nótese que a estos se les requiere características personales que le hagan aptos para ejercer el oficio al que son llamados. Aunque el nombre de ancianos pudiera llevar a pensar en gente de edad, no en requisito para ello. Es más, pasada cierta edad física es difícil para el anciano seguir soportando la carga que supone el oficio. Y también al tener más años, tanto físicos como espirituales, esto es, tiempo desde su conversión, no califica a un hombre para ser anciano en la iglesia local, ya que reconocer y establecer ancianos
debía ser una de las ocupaciones prioritarias de Tito. Sin embargo, debe de entenderse que ni Tito ni ningún otro tiene facultades para nombrar ancianos, ya que estos deben cumplir los requisitos establecidos para ellos y ser llamados para ejercer el oficio por acción directa del Espíritu Santo de Dios, que es quien los pone para ser ancianos. Nótese lo que dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 28, donde dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. También es necesario destacar el continuo uso del plural cuando dice ancianos, y lo hace para referirse al liderazgo de la conducción en la iglesia local, ya que no hay base bíblica alguna para situar a un único líder, llámese anciano, llámese obispo, llámese presbiterio, llámese pastor, etc., corriendo el riesgo de convertirse en un papado, el gobierno de la iglesia local, es decir, que solamente un hombre y nada más que un hombre es el que la gobierna. Y téngase en cuenta que en todo el Nuevo Testamento se habla de pluralidad de personas, no de una sola. Aquí también ordena a Tito que establezca ancianos por las ciudades. El hacer gravitar todo el gobierno de la congregación sobre una persona no solo no es bíblico, sino que también es sumamente peligroso. Y es interesante apreciar la expresión en cada ciudad y no en cada iglesia, ya que la iglesia local es el concepto de Pablo, era la iglesia en la ciudad. Y algunos por otro lado atacan esta verdad acusando a quienes la sustenta como metropolitanos. Sin embargo, que el problema de la iglesia metropolitana, en la que algunas denominaciones sitúan al obispo con jurisdicción sobre varias iglesias, no sea bíblico, no significa que Pablo no considerase la iglesia local como iglesia metropolitana, en el sentido de ser la iglesia en una determinada ciudad, ya que los ejemplos del Nuevo Testamento en este sentido son evidentes. La iglesia local en Corinto se reunía en varios grupos por las casas. Uno de ellos lo hacía en la casa de Priscila y Aquila, como así muestra la primera carta a los Corintios, capítulo 16 y versículo 19. También en Colosas un grupo se reunía en casa de Filemón, Filemón capítulo 1 versículo 2. Esa podría considerarse hoy como congregaciones locales. Sin embargo, nunca escribió Pablo una carta a la iglesia que se reunía en casa de, sino que escribió las epístolas a la correspondiente iglesia en la ciudad. Así, por ejemplo, escribe la epístola a los Corintios y una a los Colosenses. Por tanto, el liderazgo de las distintas congregaciones locales son los responsables de llevar adelante la obra en la ciudad, ya que la situación de las denominaciones y las frecuentes separaciones entre las congregaciones locales impiden la bendición de un crecimiento planificado de la obra en la ciudad, desperdiciando además dones que el Señor da a la iglesia en cada lugar y siendo muchas veces motivo de contratestimonio para muchos no creyentes. Esa actividad de Tito obedecía a una determinación personal del apóstol, de manera que cuando iba a corregir o el modo para establecer los ancianos correspondía a lo que él le había ordenado, ya que no era algo que pudiera improvisar o hacer de una o de otra manera, sino que había de ajustarse a las instrucciones del apóstol, quien tenía la autoridad para ordenarle la tarea. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice:
El que fuera irrepresible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de reverdía. Note que la primera condición para ser anciano en la iglesia local es de irrepresible. Ahora bien, esto no quiere decir que no tenga nada incorrecto en su vida, sino que no haya un fundamento de reprensión en sentido de que nadie pueda acusarlo de algo grave y que además sea verdad. Y esto tiene que ver con todas las áreas de la vida cristiana y podría decirse que es algo que afecta directamente a la santidad. La primera carta a Timoteo capítulo 6 y versículo 14 dice: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la vida del líder debe de ser irreprochable, esto es, que no puede ser atacada por nadie a causa de una incorrecta manera de vivir o de una moralidad precaria. También significa que ha de ser una persona virtuosa. Los creyentes, especialmente los líderes de la iglesia, pueden ser acusados de algo que no sea verdad, pero lo que Pablo demanda es que no puedan ser probadas esas acusaciones. Por tanto, son personas de buena reputación. Lo que sigue en cuanto a las demandas establecidas para ser anciano son consecuencia de estas. Nótese, el ministerio de los ancianos o presbíteros debe ser respaldado por el testimonio de su vida personal, ya que no hay ninguna exhortación eficaz que nazca solo de la palabra, sino está respaldada por su vida. Y note que es muy fácil denunciar el pecado, pero no es tan sencillo vivir fuera de él. No cabe duda de que el testimonio personal condiciona el poder del ministerio, y esa es la razón por la que el apóstol pone como primera condición en la lista que el anciano sea irrepresible. Y la segunda condición personal, y nótese esto, es que el anciano sea marido de una sola mujer. Esta condición se ha considerado también en la primera carta a Timoteo, en donde se decía que la segunda condición que debe cumplir es que sea literalmente marido de una sola mujer. En muchas versiones puntualiza como marido de una sola mujer, es decir, está puntualizado. El adjetivo numeral cardinal es simplemente una, aunque debe de entenderse que es marido de una mujer solamente. La interpretación de esta demanda es diversa y va desde la prohibición de la poligamia, pasando por la viudez y el nuevo casamiento hasta el divorcio. El apóstol está refiriéndose a la situación más habitual que era el matrimonio para los líderes de la iglesia. Y en ese sentido se llama a la ejemplaridad en este campo. Por otro lado, algunas porciones tienen que ver con la advertencia a la infidelidad dentro del matrimonio, que está vinculada a distintos pecados, como por ejemplo fornicación, adulterio, inmoralidad, común y frecuentes entre los gentiles. Y en ese sentido la prohibición sería que un anciano no puede estar acusado de infidelidad, ya que debe ser un hombre de moralidad matrimonial, incuestionable, enteramente fiel y leal a su única y sola esposa, de manera que siendo casado no entra en el pecado de una relación inmoral con otra mujer fuera del matrimonio. También una segunda posición sostiene que Pablo está dirigiéndose aquí a hombres que, habiendo enviudado, se vuelven a casar, por lo que ya no son maridos de una sola mujer. Pero nótese que en este sentido el anciano
debiera ser un hombre que ha estado casado una sola vez. Pero sin embargo, por otro lado, el apóstol nunca se opuso al casamiento de un viudo o de una viuda, como así señala la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 14, Romanos, capítulo 7, versículo 2 y 3, y la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 9. Y también, por si esto fuera poco, la misma palabra enseña que el matrimonio es honroso en todo. Hebreos capítulo 13 y versículo 4. Por tanto, esta es una posición que en cierto modo contradice la palabra. Otra posición centra la prohibición para todos los que son divorciados y se han vuelto a casar. Estos no pueden ejercer el oficio de anciano porque han dejado de ser marido de una sola mujer. Y note que en el texto griego se lee literalmente de una mujer marido. Por consiguiente, es de una formulación genética que no está vinculada a la condición social, o mejor, al estado civil del líder, sino a su situación personal y también ejemplar. Es decir, se trata de prohibir que alguien ejerza el oficio de anciano o sobreveedor como un comportamiento moral impropio. Esto supone que hay hombres que se han casado una sola vez, pero que no son maridos de una sola mujer, y no lo son precisamente por infidelidad a la esposa. El hecho de que no se haya roto el matrimonio no supone o garantiza la pureza moral en el mismo. ¿Lo entendemos esto? El hecho de que no se haya roto el matrimonio no supone o garantiza la pureza moral de ambos en el mismo. La idea de que es un mandamiento para prohibir la poligamia es el más insostenible de todos, puesto que estaba proscrita tanto en el mundo judío como en el mundo grecorromano de aquel entonces. Así pues, no era aceptable, por tanto, en el mundo de aquel entonces. Además, téngase en cuenta que el divorcio y los encuentros fuera del matrimonio eran algo comunes y fáciles en aquellos días, lo mismo que en los días de hoy. Quienes sostienen que la prohibición del ejercicio del liderazgo era para quienes contraían segunda nuncia después de enviudar, tampoco tienen sustento bíblico alguno, ya que la palabra favorece y honra un segundo matrimonio para quien ha quedado viudo, siempre que sea, y nótese esto, en el Señor, es decir, con un creyente. Y de ahí que el apóstol requiera que las viudas jóvenes vuelvan a casarse, primera de Timoteo capítulo 5 y versículo 14, estando libres de hacerlo cuando quieran, con tal que sea en el Señor, como he dicho anteriormente, con un creyente, primera de Corintios capítulo 7 y versículo 39. Hay mucha más firmeza en quienes vincula esto a divorciados. Sin embargo, debe de considerarse según la relación que establece el pasaje que, como se dijo antes, no es tanto relacionado con el estado civil del líder, ya que además la Biblia no prohíbe en absoluto, es decir, en cualquier caso, un segundo matrimonio en determinadas circunstancias. Por ejemplo, Mateo capítulo 19 versículo 9 dice: y yo os digo, está hablando el Señor Jesús, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Concretamente es el caso aquí de la fornicación, que indudablemente comprende también el adulterio. Y del mismo modo se permite un nuevo matrimonio cuando el incrédulo es el que inicia la separación, en cuyo caso el creyente no está ya sujeto, como así señala Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 15. Por tanto, un segundo matrimonio no puede dañar la moralidad
y el buen criterio de un creyente. Por tanto, no debiera vincularse esto exclusivamente al divorcio. Si bien podría aplicarse en caso de un líder que se divorcia de su mujer y se casa con otra. Pero esto alcanza no solo al oficio de liderazgo, sino a todo el ámbito del ministerio, ya que hay que entender bien el concepto de marido de una sola mujer, como la dedicación personal absoluta y continua y constante del marido cristiano a su esposa. Además, esto exige el mantenimiento de la pureza sexual tanto en sus pensamientos como en sus acciones. Este pecado era habitual en el mundo grecorromano, de modo que muchos creyentes habían caído en él. Pero el hecho de un adulterio solo afecta si era cometido por un cristiano, ya que si había sido un adúltero antes de conocer a Cristo, no limita la práctica del oficio, puesto que las cosas viejas pasaron. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 17. Y nótese que la comisión de este pecado, en sentido de una caída ocasional, siendo creyente, limitaría el reconocimiento de esa persona para el ejercicio del liderazgo. Pero la comisión del pecado, siendo o descalifica definitivamente. Nada tiene que ver esto con la confesión del pecado y la restauración del que ha caído. Téngase en cuenta esto. Ya que la marca espiritual del pecado queda y afecta el ministerio. El ejemplo de David es muy elocuente. Su pecado fue perdonado, pero las huellas del mismo marcaron definitivamente su vida, ya que nunca más fue igual. Y esta es una enseñanza general de la Biblia. Así se enseña en el libro de los Proverbios, capítulo 6, y los versículos 32 al 33, donde dice: Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Y también continúa este versículo con un aspecto familiar sobre los hijos, cuando dice: hijos sean fieles. Nótese que aquí da la impresión de que el anciano debe tener a sus hijos creyentes. Pero sin embargo, no es un asunto personal de ningún padre que sus hijos sean salvos, ya que lo que han de ser por ellos mismos, ejerciendo fe en el Salvador, lo han de ser ellos. Y no cabe duda que, por otro lado, la influencia de un padre que vive una vida de compromiso en cuanto a la doctrina y la obediencia a la palabra de Dios y viviendo conforme a ella, es un modo de llevar a sus hijos a la fe. No se salvan porque sus padres sean fieles, pero la fidelidad de los padres es un buen camino que los conduce también a la salvación. Pudiera entenderse aquí la indicación en sentido de hijos que son dignos de la confianza de sus padres en un comportamiento correcto. Sin embargo, debiera entenderse mejor como que sus hijos crean en Cristo. No es positivo que un anciano tenga hijos infieles, sobre todo en el contexto en que se producía en el mundo grecorromano del entonces. Nótese que quien predica el Evangelio y enseña la verdad que Cristo ha establecido debiera ser un vivo reflejo de esa tarea en su propia familia y de forma muy especial también en sus hijos. La pregunta es natural y es la siguiente: ¿quiere decir que un anciano no puede tener hijos que no hayan creído? ¿Acaso el anciano tiene poder para salvar a los de su casa? Téngase en cuenta esto y es primordial, y es que la salvación es de Dios. Salmo capítulo 3 versículo 8 y Jonás capítulo 2 versículo 9. Esto quiere decir que el esfuerzo de un padre no tiene garantía de salvación de sus hijos. Sin embargo,
El testimonio suyo, la enseñanza de la palabra y la presentación del Salvador da generalmente como resultado la conversión de los hijos. Ahora bien, no se está hablando aquí de un don que es dado soberanamente por Dios, el Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 12 y versículo 11, y que es irrevocable, sino de un oficio, para cuyo ejercicio se establecen condiciones personales que deben ser también cumplidas. Por tanto, para ser anciano en una iglesia local debe tener el respaldo de hijos creyentes que participan de la fe de sus padres, ya que siendo hijos creyentes no cabe duda que sus vidas han de ser santas. La santidad no es una opción de vida cristiana, sino la única forma de vivirla. Por consiguiente, no pueden estar acusados de libertinaje, ya que nuevamente el padre no puede ser responsable de los vicios de sus hijos, pero generalmente se produce por una educación con fallos por parte de los padres. En cierta medida, el anciano se verá limitado en capacidad de corregir los caminos perversos de otros, si se producen también en sus propios hijos. No solo libertinaje, sino que también están libres de acusación de lujuria, como se traduce en el interlineal insumisos. De otro modo, es la vida disoluta que llevaba el hijo pródigo en la parábola de Jesús, en donde se lee vida perdida o viviendo perdidamente. Estas personas suelen ser personas reverdes a toda autoridad. Y no cabe duda que quienes no pueden ejercer autoridad y conducir a los de su casa con honestidad, no pueden pretender hacerlo en la iglesia, ya que el anciano ha de gobernar bien su casa, a sus hijos y a su familia con dignidad, manteniendo a lo suyo en sujeción. Nótese, 1 Timoteo capítulo 3 y versículos 4 y 5 dice: que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Así pues, queda claro que no debe producirse el reconocimiento de un anciano sin las condiciones personales que el apóstol establece. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, en estos días, y según en qué países más que en otros, se asume y se ve como muy normal, por ejemplo, que un hombre tenga, aparte de su esposa, alguna o algunas mujeres más. Recuerdo que no es el hombre solo el que traiciona a la esposa, sino que también hay, por otro lado, una mujer que está traicionando, quizás, al esposo. La misma palabra de Dios nos enseña, los conocidos como los 10 mandamientos, dice en Éxodo capítulo 20 y versículo 14: no cometerás adulterio. Amigo y amiga oyente, cuando el hombre o la mujer comete adulterio, no solo está traicionando a su cónyuge, al cual prometió fidelidad, sino que está también desobedeciendo a Dios, y eso es pecado. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, te es necesario ponerte a cuentas con Dios, primeramente, y luego con tu cónyuge. Para ello yo te animo a que tú puedas orar conmigo una oración de arrepentimiento por tus pecados para recibir a Cristo en tu corazón. Ora conmigo y repite esta oración ahí a donde te encuentres. Y di: Señor Jesús, reconozco que soy una persona pecadora, que he cometido muchos pecados, no solamente de actos, sino también de pensamientos. En esta hora vengo ante ti y te pido perdón, y te ruego que vengas a mi corazón, que vengas a mi vida, que me libertes, y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente,
Si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.